Y en esta oportunidad me han invitado para compartir, ¿sí? Más que comparar, para compartir sobre qué es lo que podemos contar sobre uno u otro, sobre uno y otro sistema. Bien, ¿por qué esto de uno y otro sistema? Bueno, porque a pesar de ser países que estamos hermanados por la, por la mismísima cordillera de los Andes, también nos encuentra bien en posiciones tal vez un tanto distintas, no solamente que podría ser la idiosincrasia, sino también un poco la historia, ¿no? De cómo es que llegamos a lo que somos hoy, dos estados, bien, independientes, autónomos, bien, y que contamos obviamente con un montón de aristas que, repito, nos diferencian, bien, a nivel internacional y a nivel mundial. Entonces, por un lado, saludarlos, bien, nuevamente agradecer, y por otro lado, contarles un poco cuál es el objetivo de esta conversación, bien, que es, bueno, explicar modelos, bien, desde ya lo más breve que se pueda. Obviamente el profesor me dijo que ustedes ya cuentan con conocimientos, así que hay cosas que las vamos salteando, así que perdón si en algunas cosas las doy por sabidas o todo lo contrario, doy porque algunas no las saben y las vuelvo a explicar a pesar de que creo que las saben. Entonces, la idea es explicar los modelos de organización territorial de Argentina y de Chile desde una perspectiva, vamos a decir, histórica, bien, porque todo, de alguna manera, lo que construimos tiene que ver con un contexto histórico. También desde un punto de vista jurídico, bien, que es un poco lo que más nos atañe a los que ejercemos la profesión o estudiamos abogacía, bien, o estudiamos derecho, y efectivamente por eso llegamos hasta aquí. Y también políticamente, porque la trazabilidad política hace que todo se mueva una de otra manera. Sin ir más lejos, las noticias en Argentina hoy hablan de política. ¿Sí? Bueno, hablan un poco también sobre la selección argentina, pero digo, principalmente hablan sobre política. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque en el día de ayer se dio un fallo muy importante para la historia moderna de la democracia y la forma republicana de gobierno, que fue la confirmación de una sentencia contra la ex presidenta, dos veces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Bien, hitos de alguna manera históricos claves que yo considero que son importantísimos. Por un lado, la influencia en Argentina del virreinato del Río de la Plata. ¿Qué fue el virreinato del Río de la Plata? Aquellos que no lo saben, bien, designación de un virrey justamente que se ubicaba en la cuenca del Río de la Plata, en la ciudad, en Buenos Aires, donde hoy es la ciudad autónoma de Buenos Aires, bien, y este virrey designado por el rey Fernando, bien, y que justamente hizo que durante mucho tiempo sea una colonia bien española para luego, bueno, a partir de 1810, de la Revolución de Mayo, bien, y la independencia en 1816. Todo eso también se produjo a una serie de luchas en el contexto y en el tejido social de Argentina y en el tejido social de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque obviamente cuando no hay una figura política fuerte o no hay una presencia bien de autoridad, lo que bien sucede es que normalmente deviene en una guerra civil o en un inconveniente bélico que se da entre las diferentes facciones. Bien, eso obviamente tiene que ver con, bueno, con todos los procesos independentistas, ¿no? Siempre después de una independencia o de un proceso independentista hay una guerra civil, ¿bien? ¿Por qué? Y porque se pelean por lo que justamente se acaba de obtener, o lo que se acaba de desenganchar, en este caso, desenganchándonos del reinado de España. Entonces, a partir de eso también se comienzan a conformar lo que en el federalismo se conoce como estados o provincias, en nuestro caso provincias, que son unidades autónomas, que lo que hacen, ya voy a profundizarlo, lo que hacen es atribuir de competencias al Estado federal. No es como en un orden unitario donde todas las unidades responden ante un orden nacional, sino en este caso es a la inversa. Las provincias reconocen y atribuyen, ¿sí?, poder, bien, al Estado federal y conservan todo ese poder que no delegaron, que decidieron no delegar. ¿A través de qué? Y ahí vamos al segundo punto, perdón, la Constitución. Bien, a través de la Constitución de la Nación Argentina, aquella que se firmó por primera vez en 1853 y en 1860 con la participación y la incorporación de Buenos Aires. Bien, Buenos Aires no le gustaba mucho la idea de generar una constitución donde diga que todas las provincias son iguales, cuando Buenos Aires tenía el puerto de Buenos Aires, tenía un montón ya de procesos que había iniciado y que la mostraban como una de las ciudades más importantes de la región. Así que imagínense si iba a querer compartir de alguna manera la escena con provincias que todavía estaban, se podría decir, en inicios o en los albores de conformarse.
Entonces Buenos Aires se mantuvo como un poco alejada. Recién luego de muchas negociaciones y varios pactos, 7 años después se incorpora a la Constitución, entonces en 1860 se firma la Constitución, que hoy por hoy la conocemos como la Constitución de la Nación Argentina, bueno, con sucesivas reformas. Em, ¿Qué más? Me hice acá un punteíto, perdón, ¿eh? Y también, y también eh, 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 rasgos que son actuales del federalismo argentino, algo que le interesa muchísimo a Ulises y que Ulises lo contó hace unos minutos, que tenía que ver con esto del neofederalismo o la figura especial que tiene la ciudad de Buenos Aires, que es territorialmente, comparte, ¿no? Territorialmente el emplazado de la provincia de Buenos Aires, pero que durante mucho tiempo se la nombró, se la reconoció, no como la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino como la capital federal. Porque efectivamente, como dice la Constitución, es la ciudad de Buenos Aires la capital federal del país, pero temporalmente. Habilita la posibilidad de que en algún momento la sea otra. Bien, entonces va a decir, bueno, la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital federal, mientras sea la capital federal del país. Bien, de hecho, Argentina tuvo diversos intentos para mudar su capital federal, para ubicarla en otra provincia. Bien, pero siempre hubo, obviamente, lobbies, ¿no? Presiones que hicieron que eso no se pueda generar. Una vez se intentó en Rawson, en Viedma, perdón, en Viedma, y otras veces se intentó en el norte del país. ¿Para qué? Bueno, para trasladar todo lo que es todo lo que es la postura del Estado, todo lo que es el emplazado del Estado, bien, e ir, se podría decir, mejorando e ir reindustrializando también otras provincias. ¿Sí? Porque que esté en la capital federal, que esté la capital federal, perdón, en la ciudad de Buenos Aires, o que sea la ciudad de Buenos Aires la sede de la capital federal, también para nosotros es un problema. Es un conflicto de transportes, es un conflicto jurisdiccional muy importante. Bien, cuando tenemos que explicar sobre jurisdicción, explicarle a los alumnos y alumnas que en la misma capital, en los mismos 52 kilómetros cuadrados, creo que son aproximadamente, bien, está el fuero federal, el fuero nacional, el fuero de la ciudad de Buenos Aires, que está la policía federal, la policía de la ciudad. Bueno, es todo un gran problema, bien. Entonces ahí suelen ser problemas jurisdiccionales y que suelen generarse conflictos muy parecidos, otro ejemplo que le gusta al profesor Ulises, a lo que sucede en Roma, bien. Italia tiene a Roma y Roma adentro tiene al Vaticano. O sea, un Estado independiente dentro de otro país, dentro de una ciudad, o sea, es un gran problema. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas se dan en la ciudad de Buenos Aires, por eso es tan interesante y tan importante si en algún momento ustedes tienen la posibilidad de viajar o aquellos que viajaron tienen la posibilidad de conocer la ciudad de Buenos Aires, se van a encontrar y van a conocer toda esta problemática. Bien, no es una ciudad más que tiene conflictos a la hora de manejarse con el transporte. Bien, acá hay un problema con un hospital y el hospital es público en manos del gobierno nacional, pero una planta del Estado forma parte de la ciudad de Buenos Aires, la otra se la paga el Estado nacional. O sea, hay toda una serie de cositas que se van como complejizando. Bien, esto último que les estoy contando es por ejemplo, un conflicto que ustedes pueden encontrar en todos lados, que se llama Hospital Garrahan, que es uno de los hospitales, es el hospital más importante de niños, principalmente es el hospital más importante del país, bien, donde muchos chicos de todo el país se vienen a atender, pero también vienen de otros países de la región a atenderse, porque es un hospital público, es un hospital gratuito y por sobre todas las cosas atiende situaciones muy complejas, muy, muy complejas. Bien, entonces, volviendo un poco a lo que les decía antes, ¿cuál es la diferencia de esto con, y acá me tomo la licencia de poder hacer este comentario, por ejemplo, del unitarismo histórico que tiene Chile? Bueno, una independencia y una constitución de 1833, la consolidación, perdón, de un modelo más centralista que el Estado argentino, que es más federal y más descentralizado. Hay un fortalecimiento del poder presidencial. En Argentina lo mismo, solo que en Argentina se potenció mucho más después de la reforma del 94, donde el presidente, ¿no? Que venía de ser un presidente muy fuerte, como un monarca, pero con una constitución que lo sopesaba, en realidad a partir de la reforma del 94 se le dieron más atribuciones al presidente como los decretos de necesidad de urgencia y demás. Entonces, hoy por hoy, el presidente de Argentina, ¿sí? Y esto no tiene que ver con los chistes que le contó el profesor antes, el presidente de Argentina hoy es tan o más poderoso, por ejemplo, que el presidente de Estados Unidos. No estoy comparando naciones, estoy comparando atribuciones. Hoy el presidente de Argentina tiene más atribuciones, ¿sí? Tiene más posibilidades, más oportunidades de ejercer poder, más facultades de poder que las que, por ejemplo, tiene el presidente de Estados Unidos, que es un estado federal, más tirando obviamente a una confederación de estados, donde él no puede, por ejemplo, interceder o participar en un estado o en una provincia. Bien, en cambio esa es una atribución que el presidente argentino la tiene mucho más a la mano. Obviamente hablamos de una situación de emergencia y todo, pero puede, por ejemplo, el presidente argentino ingresar a una provincia, casi les diría, y todos lo reciben con saludos y con venias y demás. En cambio,
y con olivos. En cambio, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, les diría que Trump, que es un presidente súper poderoso, bien dentro de su organización y dentro de su estado, aún así tiene casi que pedir autorización para poder entrar a un estado que puede o no invitarlo, por decirlo de alguna manera. Así que a eso voy con la comparación, espero que haya sido de utilidad. Bueno, entonces hablaba sobre el unitarismo, fortalecimiento del poder presidencial, la Constitución de 1980, bien, aunque después obviamente se vio reformada, y que mantiene aún así ese fuerte centralismo. Bien, en los debates contemporáneos, que esto obviamente ustedes los conocen, y con el profesor Ulises Medina Álvarez trabajamos bastante cuando fueron aquellos tiempos, donde lo que es el proceso constituyente se llevó, bueno, los flashes de mucho tiempo de la política chilena en cuanto a la necesidad de tener una constitución más moderna, una constitución más inclusiva, aún más inclusiva, pero bueno, ahí estaba el debate, hacerla más inclusiva, menos inclusiva, bien, porque bueno, va, se podría decir, de facción política o de ideología política en ideología política. Y ese es el gran problema de las democracias de Sudamérica o de las democracias latinoamericanas, ¿no? Que las ideologías son tan fuertes y tan presentes que hacen que los estados se atoren bastante, que los países no puedan progresar, porque bueno, se encuentran con esos escollos. Entonces, no sé, asume la derecha, va todo bien en pos de una identidad, y en cuanto a una ideología, aparece la izquierda y lleva todo para el otro lado. Bien, y eso, bueno, es un problema que puede verse en distintas democracias de nuestro país. También están las cuestiones de las demandas regionales y las plurinacionalidades, bien que en estados como el chileno y el argentino tenemos mucha presencia, hay mucha participación en ascenso en cuanto a lo que tiene que ver con los pueblos originarios. Yo te diría, Ulises, que te quedes directamente al lado de la pizarra, porque si no vas a estar parándote a cada rato, te van a doler las rodillas. Bien, entonces eso de alguna manera demuestra un poco que en esto lo compartimos, lo tenemos a mano. Hay esta cuestión de los pueblos originarios. Hace unos días hicimos con Ulises una clase sobre eso. Les recomiendo que puedan acceder al video porque está muy bueno. Bien, de cómo fuimos contando y fuimos tocando una problemática de multiculturalidad y de migraciones, por ejemplo, y de migrantes, que no es ajena a los dos países, pero que los dos, desde sus distintas problemáticas o desde sus distintas soluciones, bueno, fue resolviéndolo, pero fueron apareciendo nuevas cuestiones. Así que me parece que esa, no digo comparación, ese comportamiento de los estados creo que nos ayuda un poco a eso. Entonces, bueno, ya hay planteadas diferencias, ¿no? Divergencias. Esto de una organización política argentina de 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de Chile, un solo estado, bien con divisiones administrativas. Un poder constituyente en Argentina nacional y provincial, mientras que en Chile es nacional. Una cuestión en cuanto a los regímenes municipales. En Argentina hay una amplia autonomía garantizada por la Constitución, bien a los municipios, que son las unidades autónomas que están dentro de las provincias, mientras que en Chile esto depende de la ley nacional, bien, y que acá desde el punto de vista teórico pareciera no existir una autonomía real, bien, después eso dirán ustedes, pero de alguna manera desde lo que uno lee respecto de Chile parece que no hay una autonomía, la autonomía de los municipios parece un poco más teórica, bien, esto desde ya acepto los comentarios. Y en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con educación y salud, en Argentina hay aparentemente una competencia compartida entre el orden nacional y el provincial, ¿sí? Hay un fuerte rol provincial, por ejemplo, les contaba antes el ejemplo de de las municipalidades, perdón, de la ciudad de Buenos Aires, quien tiene, se podría decir, tiene hospitales que los tiene a su cargo, no solamente en cuanto a su administración, sino en cuanto a su presupuesto. Mientras que en Chile son gestionadas centralmente, si bien por los distintos ministerios, ¿sí? Esto en cuanto a lo que es educación y salud. Y en cuanto a lo que hace a la justicia, bueno, en Argentina tenemos el Fuero Federal, en los sistemas judiciales provinciales y este pequeño asterisco que nos lleva a esto de la justicia nacional, que es la justicia específicamente de la capital federal. Bien, en cambio, en Chile entendemos que hay un sistema judicial único, ¿sí? Y que es nacional. Por un lado, lo único, lo nacional, hace que exista probablemente un solo sistema. Bien, en Argentina existen distintas matrículas, existen distintos sistemas, existen un cierto desorden que puede llevar a una inseguridad jurídica o que podemos llegar a entender que en algún momento eso puede llegar a complejizar el acceso a la justicia. Eso es algo también para poder, se podría decir, conversarlo. ¿Por qué? Bueno, porque hay puntos de divergencia y puntos de encuentro. Como puntos de encuentro, ambos sistemas tienden a concentrar poder político y económico en sus capitales. Bien, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santiago.
En cambio, también hay desigualdades. ¿Sí? Hay desigualdades territoriales persistentes, ¿sí? También por su propia organización. Chile es un estado bien muchísimo más, por decirlo alguna, más insular, más ubicado bien entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Bien, en cambio Argentina tiene esa cuestión que tiene territorio firme al cual puede ir mucho más hacia arriba, mucho hacia los costados. Bueno, esa presencia territorial obviamente genera distintas divergencias y distintas desigualdades, obviamente. Y la discusión sobre lo que es la descentralización. Bien, que esto daría para una clase y para 1000 clases en cuanto a la descentralización efectiva, ¿no? Argentina plantea la necesidad en su constitución de descentralizar, sin embargo, fueron distintos los estados o distintas las administraciones políticas las que lograron descentralizar un poco más o un poco menos. Bien, mientras que, por ejemplo, no sé, el peronismo o el kirchnerismo tiende a la concentración más de poder, mientras que la política económica liberal tiende a descentralizar para, se podría decir, eliminar barreras económicas o barreras financieras. Bien, entonces, el Estado argentino, por ejemplo, desde la administración de Milei, lo primero que dijo es, bueno, los subtes de la ciudad, bueno, se tiene que encargar la ciudad de Buenos Aires. Entonces, se tienen que encargar de, por ejemplo, si hay subsidios, se tienen que encargar de las reparaciones, no es solamente la administración o llevarse a cargo de, por ejemplo, el diseño de las tarifas. ¿Se entiende? Eso es descentralización real, por decirlo de alguna manera. Bien, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, simplemente es cómo se ve la descentralización, por ejemplo, a la hora de recibir reclamos. Bien, cuando me cae un reclamo a nivel nacional o a nivel federal, yo le digo, no, esto es órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta temática se encarga de la Ciudad de Buenos Aires. Y con el correr del tiempo hay avances, por ejemplo, en Argentina respecto de eso. De que, por ejemplo, cuestiones que antes quedaban libradas a la nación, hoy por hoy son, bueno, mira, ya la nación ya no pone dinero, por ejemplo, para recorridos de rutas que corresponden a las provincias. Bien, eso puede verse como algo negativo, obviamente, porque hay obras que estaban en tránsito o estaban en vías de mejorarse y se vieron suspendidas y se vieron anuladas. Y por otro lado, tiene que ver con un blanqueo, bien, de federalismo. ¿Sí? Si el Estado es federal, bueno, federal que sea. Ahí hay una discusión bastante interesante planteada. Divergencias. Bien, en Argentina las provincias tienen gran poder político y jurídico, un poco lo que les comentaba recién. En cambio, en Chile se presume que las regiones dependen del centro, ¿sí? Dependen de alguna manera de, aunque obviamente desde el 2021 para acá se vio como un avance o como un, una, un fortalecimiento en cuanto a lo que tiene que ver con las gobernaciones regionales y demás. Lo cierto es que por su propio sistema bien, se suele concentrar un poco más. Bueno, yo, a pesar de poder haber tenido, capaz que en algunas cosas puede haber pifiado respecto al modelo de Chile, recuerden que hay cosas que son teóricas y después tal vez no se ven en la práctica, así que en esto no tenemos la palabra única. Yo acá planteo esta reflexión. ¿Hay un modelo más eficiente o un modelo más justo? ¿Hay un modelo que funciona más y otro que funciona menos? ¿Hay uno mejor o peor? Yo creo que en el orden ya universitario, mejor o peor, creo que ya no es un tipo de terminología, lo dejamos eso para casa, ¿no? Yo llego a casa hoy y le cuento a mi esposa o a mis hijos, che, hoy comparé, bien, o compartí cuestiones que tienen que ver con el modelo argentino y el modelo chileno y llegué a la conclusión de que tal es mejor. Bien, eso es para una conversación más hogareña. Pero desde el punto de vista nuestro, ¿cuál será más eficiente o cuál creemos que podrá ser más justo? Uno que aparentemente tiende a descentralizar, bien, o que plantea la descentralización desde sus bases y que efectivamente lo que intenta es que cada vez ese poder esté menos concentrado, pero conlleva que los procesos sean más largos y puede llegar a generar inseguridad jurídica. O un proceso tal vez más concentrado, con una voz más unívoca, bien, donde los sistemas, se podría decir, son, como decimos, más concentrados, más unívocos, pero tal vez impide pluralidad. Bien, esto lo planteo como una reflexión o como una pregunta que si tenemos tiempo estaría muy bueno, profesor Ulises, que lo podamos ver. Bueno, espero que haya servido esto. Creo que hice tiempo récord, pero avanzamos un poco sobre los temas que tenía para hoy. Entonces, queda así, mi querido amigo y profesor doctor Damián, abramos una ronda de preguntas, ¿ya? Vamos. Acá adelante dejé tres preguntas fundamentales que pueden aparecer en examen. Entonces, me gustaría que el curso, conforme a lo que ha estado aprendiendo este semestre, pudiese canalizar en profundizar estas cuatro preguntas que están planteadas ahí, conforme a lo que Damián ha expresado hoy día. Así que abro
la palabra para quien quiera tomarla y realizarle preguntas directamente a Damián. Aprovechen la instancia y la oportunidad para hacer eso con un destacado profesor. No se avergüencen. Atrévanse nomás, chiquillos. Nicolás. Aprovechen. Yo tengo una duda, pero no es con el sistema presidencial argentino, pero igual es federal, en este caso de Estados Unidos. El A tema ver, de parte de la orden de parte de Donald Trump, el exilio en este caso, el exilio se dice, no, como La sacar a los deportación. deportación. de inmigrantes en Los Ángeles, y la Ajá. autorización del gobernador. ¿Qué puede pasar en este caso o se puede hacer? Respecto, me estás hablando de la deportación de extranjeros en Estados Unidos, en Los Ángeles. Claro, porque igual tienen como sistema federal, igual que en este caso Argentina. Claro, por ejemplo, a ver, en cuanto a lo que tiene que ver con migración e inmigración, en este caso lo que sucede es, primero que Estados Unidos tiene normas que son muchísimo más estrictas, ¿bien? Y cada vez que Trump llega al gobierno, ¿no? Me refiero al primera y a la segunda presidencia, siempre ha reforzado aún más su criterio o sus políticas respecto de lo que es la inmigración. No solamente la inmigración en sí, sino principalmente la inmigración ilegal o la informal. Bien, el otro día hablábamos con Ulises y con los alumnos sobre la gran existencia de inmigración ilegal en nuestra región. Bien, tenemos muchos inmigrantes ilegales y se han hecho distintas políticas de blanqueo, bien, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Pero digo, de regularización de personas que están en nuestro país, por ejemplo, y que no están en una condición regular. Entonces se ha intentado, bien, realizar eso. El proceso de deportación, bien, es un proceso extremadamente violento, en el cual en Argentina, por ejemplo, no se ha realizado. En este caso, solamente se ha hecho en Argentina en el último tiempo para los casos en los cuales cometen delitos. Bien, cometen delitos, entonces automáticamente son deportados, se tramita bien la deportación y se hace el traslado a la persona y aparte si encima tiene antecedentes penales, mucho más, esa persona vuelve a su país. Bien, ¿cuál es el problema, por decirlo de alguna manera, con esto? Bueno, que Argentina no tiene una reglamentación, ¿sí? Digo, en caso de Argentina, no tiene una reglamentación fuerte y sigue siendo constitucionalmente un país de fronteras abiertas. Bien, ha ratificado convenios internacionales de fronteras abiertas y por consiguiente, y hasta en su preámbulo, ¿no? Dice, y todo aquel que quiera que quiera habitar el suelo argentino. O sea, esto es como que de alguna manera Argentina no podría ponerse en una posición así. La situación en Estados Unidos es no solamente de Los Ángeles, sino que es federal, ¿no? Porque la legislación en cuanto a lo que tiene que ver con la deportación es federal, no es del estado de Los Ángeles. Solo que se sabe que el porcentaje de extranjeros que viven en Los Ángeles supera ampliamente lo que es la cantidad de norteamericanos, o sea, la cantidad de estadounidenses que viven ahí. Entonces, es un país, es un estado que ha sido, en el sentido lato de la palabra, que ha sido cooptado, que ha sido eh, de alguna manera, digo cooptado, repito, porque no se me ocurre una palabra, pero digo que ha sido tomado en el sentido bueno de la palabra, en el sentido lato, porque hoy por hoy viven muchísimas personas que son extranjeras en ese lugar, y bueno, aparentemente los indicios dan de que no serían de manera legal. El paso entre Estados Unidos y México se ha hecho mucho más estricto. Bueno, como ustedes saben, hay un muro que divide a los dos países y muchas personas han quedado viviendo de un lado o del otro, han podido tramitar sus residencias y otros no. En ese caso, el Estado federal, el Estado de Donald Trump, ha dictado normativas y tienen normativas locales. Lo que está haciendo Trump es llevarlas a cumplirlas de una manera, no sé si violenta es la palabra, pero lo lleva de una manera muy notoria, ¿bien? Y esto se está viendo por primera vez en la televisión o por primera vez en medios como en redes sociales. Esto ya ha existido antes, solo que tal vez no era tan masivo o la información no era tan visible. Bien, no sé si contesta tu pregunta esto, pero las normativas en el caso en cuanto a lo que tiene que ver con las fronteras son federales.
tanto en Argentina como en Estados Unidos, como en cualquier lado. No tienen que ver con Los Ángeles, sino que son normativas que comprenden a todo el territorio y que son soberanía del Estado federal. Más o menos. Adelante, pregúntelo. Él dijo que su sistema es más descentralizado, Sí, que por esto había inseguridad jurídica. ¿Por qué? O sea, eso es porque bien. Bien, entendemos, no por faltarles el respeto, entendemos el concepto de inseguridad jurídica, ¿no? Inseguridad jurídica, lo hago como una especie de repaso, ¿no? Del concepto. La inseguridad jurídica es justamente se refiere a un concepto o a un entramado que produce falta de claridad, falta de previsibilidad, ¿sí? Y que ello genera inestabilidad en el marco legal de un país o de una región, generando principalmente incertidumbre. O sea, por ejemplo, hay un índice que no sé si ustedes en Chile le prestan atención, pero en Argentina es muy importante, que se llama riesgo país. Bien, no sé si en Chile hablan sobre eso, porque digo, son cosas que en Argentina se habla mucho del valor del dólar, del valor de esto, lo otro, la cantidad el porcentaje de personas que están bajo la línea de pobreza y, bien, el riesgo país. El riesgo país es también una percepción de qué tan riesgoso ese país o qué tanta incertidumbre genera ese país para, bueno, por ejemplo, para bajar con una empresa, para llegar con una propuesta de inversiones. Bueno, inseguridad jurídica refiere a eso, a que si yo entiendo de que una región o que un país tiene inseguridad jurídica es porque justamente genera demasiada incertidumbre, tiene normas que pueden generar ambigüedad, tiene, no sé, procesos que pueden ser contradictorios. Bien, pueden estar sujetos a cambios frecuentes que me generan a mí que ese sistema legal puede ser perjudicial, por ejemplo, para mi economía, que puede ser perjudicial para el acceso a la justicia, que puede ser perjudicial para el acceso al derecho. Bien, que también puede ser, por ejemplo, extenso en cantidad de plazos. O sea, si yo digo que un proceso penal puede durar entre 10 y 15 años, bien, y ustedes me dicen, no, profesor, se equivocó, 10 o 15 meses. Yo le digo, no, no, 10 o 15 años. Bien, o sea, en Argentina un juicio civil, viene el cliente, un cliente promedio que puede ser cualquiera de nosotros, y le dice al abogado, perdón, yo tuve este accidente de tránsito, ¿cuánto puede tardar? Y mirá, si arreglamos en la primera audiencia, en la primera mediación virtual, y mirá, de acá a 6 meses. Y si no vamos a juicio. Uy, ¿y eso cuánto puede tardar? Y puede tardar entre 2 años, 4, 10. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, la poca capacidad que tenemos de previsibilidad hace que el concepto de inseguridad jurídica, bien, se vea casi a la orden del día. Entonces, cuando aparece un proceso, bien, por ejemplo, un proceso que puede ser hasta un sistema, bien, un sistema legal, que procura, bien, generar seguridad jurídica, es como que se lo mira con otros ojos. Se dice, bueno, qué bueno, porque es algo que se necesita. Bien, es algo que necesitamos. Pero no por eso Argentina va a querer cambiar su forma de gobierno, bien, por decirlo de alguna manera, o su organización política o territorial, porque necesita seguridad jurídica. ¿Se entiende? O sea, Argentina va a seguir siendo federal, creo que toda su historia, ¿sí? Hasta que no exista más. Pero, a pesar de distintos cambios, presidentes, o sea, nosotros tenemos descentralización respecto de la política, pero tenemos hiperpresidencialismo. Eso desde ya. Entonces el hiperpresidencialismo y el federalismo son dos fuerzas que logran convivir en nuestro país. Pero bueno, conviven con esto, ¿no? Con, yo qué sé, no sé, poderes del Estado que muchas veces participan o se inmiscuyen, sí, algo así era la palabra, en tal vez atribuciones de los otros poderes. Bien, se habla justamente de, che, esto no estará afectando la división de poderes. ¿Por qué? Bueno, porque tenés un presidente que es muy fuerte, que tiene muchísimas atribuciones, bien, pero también tenés un balance con los otros poderes. ¿Sí? Entonces, un presidente que quiera concentrar poder para sí o que quiera concentrar poder, por ejemplo, en la capital federal, va en contra de lo que es el federalismo. ¿Sí? Entonces, esto de inseguridad jurídica, no estoy diciendo que Argentina es un lío, por decirlo de alguna manera, para no decir otra palabra, ¿no? No es que todo es un bardo, no, pero sí es cierto que hay procesos que no son eficientes y que podrían serlo. Bien, y en eso no es que uno culpa al federalismo, pero dice, bueno, si en realidad no hubiera tanta pluralidad, esto sería más eficiente o sería más corto. Sí, claro, pero bueno, hay quienes preferimos la pluralidad de voces a que el unitarismo. Eso desde ya. Yo prefiero un régimen de provincias o un régimen de estados, bien,
bien independientes que un gobierno unitario. Pero bueno, es una opinión. ¿Pero por qué? Pero porque hace la historia de un país. ¿Sí? Argentina se creó en base a que sus provincias atribuyeron y conformaron un Estado federal para dejar de matarse entre ellas. No fue al revés. No fue el Estado federal o el Estado nacional el que dijo, che, vamos a dividir esta ciudad en tanto territorio y tantas personas. Por eso, en la Argentina, cuando ustedes ven el mapa del país, van a encontrar que hay provincias que son muy chiquitas y provincias que son muy grandes. ¿Por qué? Bueno, porque así lo eran. Porque eran así de grandes o así de chiquitas cuando todo esto empezó. ¿Bien? Tiene que ver también con la historia, desde ya. Espero haber contestado más o menos sobre inseguridad jurídica. Usted mencionaba acerca de Perdón, no estoy escuchando. Sé que está hablando, pero me imagino que es porque está más lejos del micrófono. ¿Te quieres acercar un poco? Si se puede acercar, que no lo veo, sino. Ah, ahí está. A ver. Vamos, fuerte y claro. el hiperpresidencialismo. Dentro del sistema clásico argentino existe el sistema federal del presidente y vicepresidente. Pero en la última década, en la forma, el sistema de gobierno argentino cada vez se ha tocado más esa figura. Entonces, ¿usted cree que se puede seguir manteniendo el sistema clásico o considera que el sistema presidencialista argentino va a transitar poco a poco ya al presidente y a su gabinete, como en el caso chileno? Bueno, a ver, hubo algunas partes que no escuché tan bien, así que te pido en esto que me ayudes a ver si malinterpreté la pregunta. Por un lado, el hiperpresidencialismo convive en Argentina, bien, fue aumentando, sí, a pesar de que Argentina es presidencialista, obvio, pero fue aumentando porque a medida que fueron habiendo participación, por ejemplo, del presidente, a ver, hay participaciones del presidente en procesos, por ejemplo, en designaciones de jueces. Bien, eso es porque en el sistema, del sistema republicano de división de poderes, todos los poderes participan de manera bien organizada y concatenada. Bien, y a su vez hay distintos órganos de control en uno de los poderes para controlar al otro. Por ejemplo, el Poder Judicial lo controla el Ministerio Público, al Poder Ejecutivo lo controla el Poder Legislativo, las leyes que salen del Congreso son controladas por el Poder Judicial de manera descentralizada, no de manera concentrada, pero digo de manera descentralizada a través del control de constitucionalidad. Bien, entonces existe como un sistema, justamente un sistema que funciona orgánicamente. Hasta ahí estamos claros. Pero ¿qué sucede? A medida que fueron habiendo distintos sucesos, ¿sí? Históricos, pero por sobre todas las cosas, reformas constitucionales, se fueron atribuyendo más funciones. Hay quienes de alguna manera estudiamos las crónicas y las obras de Alberdi, bien, que fue quien hizo el primer proyecto constitucional de 1852, bien, que Alberdi, digo, nunca se imaginó un presidente tan fuerte como el actual. No me refiero a Javier Milei, me refiero a la figura presidencial de Argentina. Bien, a la figura presidencial de Argentina. Entonces, lo que tal vez en ese momento era un presidente fuerte como un monarca, pero con una constitución y con órganos del Estado que lo controlen y que lo sopesen, bien, ese gran poder que tiene, esa concentración de poder que se vaya diseminando, con el correr del tiempo, bien, lamentablemente, con algunas atribuciones, se fue aumentando ese caudal de poder al presidente. Por eso hablo de hiperpresidencialismo. Bien, pero ¿qué pasa? También la realidad nos pone a veces en una situación de tratar de entender cómo es que funciona ahora. ¿Por qué? Porque hoy Argentina tiene un presidente, ¿sí? Que es como decimos comúnmente, ¿no? Un outsider, porque no es un hombre que viene de la política, sino que viene de afuera de la política. Bien, que se plantea como un anarcocapitalista, que se plantea como una persona que odia al Estado, que se plantea como una persona que le molesta o odia o quiere desterrar la casta política. Bien, después hay un montón de asteriscos que hay que podemos charlar y tenemos muchas charlas de café pendientes sobre el tema, pero digo, con ese mensaje, bien, ¿desde qué punto yo puedo plantear de que este va a ser un hiperpresidencialista? Capaz que no lo va a ser, capaz que él no va a participar en todo lo que a pesar de tenerlo como una atribución, bueno, lo podría hacer, pero él elige no hacerlo. Pero una de las decisiones, por ejemplo, de los últimos meses fue designar jueces de la Corte así con un simple decreto, ¿sí? Una designación que se llama decreto por comisión. Entonces, eso es parte del hiperpresidencialismo. Designar jueces que yo quiero, bien, sin pasar por el proceso normal del Congreso. Bien, entonces a eso voy con el hiperpresidencialismo. Y a eso voy en cómo en Argentina,
Bien, podría funcionar, por ejemplo, en una situación de emergencia, porque Argentina tiene muchísimas leyes de emergencia que están vigentes, ¿no? Existe esto de superpoderar y superapoderar a una persona y decirle, bueno, a partir de ahora y hasta que termine esta situación de emergencia, vos podés hacer todo esto. Como vimos en pandemia. En pandemia nosotros no nos dimos cuenta, pero el poder legislativo no sesionaba y el presidente dictaba decretos, al menos en Argentina, me imagino que en Chile también, dictaba decretos para reemplazar funciones que no le eran propias. Bien, por eso dictaba que todos teníamos que encerrarnos, por eso dictaba que algunos podíamos salir y otros no, por eso dictaba que había una vacuna, por eso, ¿se entiende? Entonces, eso, eso puede ser temporal, puede ser por una situación de emergencia, que después igual la revisamos. Después vamos a revisar si era tan de emergencia, si era la única oportunidad, si era de necesidad y urgencia. Bien, hay una comisión que se va a... Pero durante un tiempo el presidente cumplió funciones de emergencia. ¿Está bien? Entonces, tenemos en todos los gobiernos espacios donde nuestros presidentes son hiperpresidentes. ¿Sí? Eso debe pasar pasa en Argentina muy seguido y me imagino que en Chile debe pasar también. ¿Está bien? Ahora, recordame un poco cómo era este tema de la comparación que me decías con Chile, que no me acuerdo si contesté o no contesté. No, precisamente la comparación con Chile era sobre si el presidente argentino sería acumular cargas de poderes, porque, digamos, desde la origen constitucional de cada uno de los dos países, la Constitución de Chile de 1843, la Constitución argentina de 1843, si bien separa forma jurídica, perdón, la forma política administrativa del Estado, unitario y federal, como usted había mencionado, Alberti no le dio la concepción tan presidencialista como actualmente en Argentina. Entonces, existe un binomio en Argentina, presidente y vicepresidente, que se puede decir que desde el retorno a la democracia en Argentina cada vez la figura del vicepresidente se ha cuestionado frente al presidente. Entonces, en este caso, el presidente cada vez va a tener más atribuciones en merma del vicepresidente y eso puede concluir a que, tal como sucede en Chile, va a ser el presidente y el gabinete del... me pregunto. Bien. Creo haber entendido algo, porque antes había entendido que hablabas de la función del presidente y creo que ahora estabas hablando del vicepresidente, ¿no? ¿Está bien lo que estamos diciendo? Alguno que me diga que sí, por lo menos así me quedo tranquilo de que escuche bien. Estamos hablando del vicepresidente, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, en Argentina el rol del vicepresidente tiene una función bastante especial, que tendríamos que estudiar cómo es la función de otras vicepresidencias. Bien, pero en Argentina, bien, dependen de perdón, dependen del contexto. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en Argentina el vicepresidente, perdón, es el compañero, por decirlo de alguna manera, es el colega, o es el compañero o la compañera de fórmula del presidente de la nación, pero no forma parte del Poder Ejecutivo. ¿Sí? O sea, tiene funciones importantes dentro del Poder Ejecutivo Nacional en ausencia del presidente, pero va a ser quien sea el presidente del Senado. Bien, Argentina se divide en dos cámaras, el Congreso Nacional, bien, entre Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. El presidente del Senado, ¿sí? El presidente del Senado será el vicepresidente de la Nación. Bien, el presidente del Senado es el presidente del Senado porque es el vicepresidente de la Nación. Bien, y tendrá funciones, por ejemplo, a la hora de las sesiones, a la hora de votar en cuanto a un empate, bien, o sea, para desempatar una votación en el Senado, bien, en la Cámara de Senadores. Pero la función del vicepresidente en Argentina, a mí es una figura una figura bastante cómoda, por decirlo de alguna manera, en el proceso. Bien, ¿por qué? Bueno, porque es justamente, como les decía recién, quien lo acompaña en la fórmula, cumple funciones ante la ausencia del presidente. En la Constitución Nacional en la Constitución de la Nación Argentina se dice que el vicepresidente asume el rol de presidente de la nación cuando el presidente de la nación, propiamente dicho, sale de la capital federal, ¿no? Hoy sale de 50 kilómetros cuadrados, o sea, se toma un taxi y sale. Bien, no es un problema. El tema es que antes ese tipo de viajes era subirse a un carruaje o subirse a un carro o subirse a un caballo y cruzar por un montón de terrenos que uno no sabía si el presidente iba a volver. Entonces, capaz que hace 150 años uno entendía que, bueno, el presidente se ausenta y automáticamente podría pasar cualquier cosa. Por eso existe esto de la sucesión, ¿no? Decir, bueno, si el presidente no está, asume el vicepresidente, si el vicepresidente no está, asume el presidente de de la Cámara de Diputados, senadores, a la Corte Suprema, o sea, hay toda una sucesión en el caso de que, no sé, vayan todos juntos en un mismo avión.
Pero lo cierto es que el rol del vicepresidente aparece primero ante la ausencia del presidente. Segundo, aparece como presidente de la Cámara de Senadores, desde ya. Aparece en un rol de asesoramiento y apoyo. Bien, muchas veces ha pasado, y de hecho hace unos meses hubo ahí un cortocircuito entre el presidente y la vicepresidenta de la Nación, o hace un tiempo atrás también entre un presidente, entre una presidenta y su vicepresidente, que el vicepresidente le votó en contra en un Senado. Entonces suele haber estos ruidos donde uno dice, che, no sé si esto de apoyo y asesoramiento están así bien. De hecho, ha habido vicepresidentes que han renunciado por estar en contra del presidente. O sea, entonces, bueno, lo cierto es que el vicepresidente tiene como un rol bastante especial en Argentina y yo les diría bastante deslucido. ¿Por qué? Porque se lo vincula más con el Senado que con la presidencia, porque no lo vemos en la Casa de Gobierno, no la vemos o no lo vemos en la Casa de Gobierno, porque el presidente en realidad designa a una persona que se llama jefe de gabinete de ministros, que es el administrador de la nación, una función que antes tenía el presidente y que a partir de la reforma del 94 aparece esta figura intermedia que es como una copia del primer ministro. O sea, es una copia, es algo exportado de los regímenes no presidencialistas, sino parlamentaristas. Así que, pero bueno, se importó un poco, se exportó, no, en realidad se importó, sería, no se exportó. Se importó esa figura, por decirlo de alguna manera, y se dijeron, bueno, para descentralizar un poco el presidente, o sacarle un poco de poder al presidente, pongamos a este. Pero es una persona que es designada por el presidente. Así que, en cuanto a figura, en cuanto a presencia, en cuanto a fuerza, uno mira mucho más al jefe de gabinete de ministros, ¿sí?, que al vicepresidente de la Nación. En Argentina el vicepresidente o la vicepresidenta no tiene una función política tan fuerte, ¿sí?, como por ejemplo la del presidente o la del jefe de gabinete. Es más, en Argentina les diría que hasta el vocero presidencial tiene más importancia que un vicepresidente de la Nación. ¿Por qué? Porque el vocero presidencial y más el de Javier Milei, bien, tienen una forma muy particular de dirigirse a los periodistas y demás y de bajar el mensaje del presidente. En cambio, el vicepresidente quedó como relegado a sus funciones en el Senado. Bien, esto, por decirlo de alguna manera, no estoy diciendo que el vicepresidente no sea importante, no estoy diciendo que a cualquiera de nosotros no le gustaría ser vicepresidente de Argentina, seguramente gana muy bien, gana muy buen dinero, bien, pero no es de alguna manera la figura política más importante, ¿no? Digo, después del presidente. Pareciera como que no, porque me imagino que en Chile también la función de sustitución del presidente debe ser la misma en caso de ausencia, en caso de vacancia, bien, deberá colaborar con él en cuanto a la dirección, ¿no? Todo esto debe decir la Constitución o debe decir la teoría, ¿no? Por ejemplo, en políticas exteriores. Pero esto de participar de la deliberación, por ejemplo, en el Consejo de Ministros, ¿sí?, que es una función que tiene el vicepresidente de la Nación en Chile, en Argentina también tiene esa función de participar de las reuniones de gabinete y demás. Pero te podría decir, es muy como, les diría que casi deslucida. Bien, la verdad es que la figura del vicepresidente en otros países, ¿sí?, en otros países, tal vez que uno mira, por ejemplo, como en el caso de Estados Unidos, me parece que es un poco más fuerte que tal vez lo que nosotros vemos en Argentina. Y en Chile creo que va más o menos por el mismo lado. No sé si para eso al compañero. Bien. Una última pregunta, muchachos. Última pregunta. Hablé tanto que los aburrí, por eso, Ulises. Ya, pero tomar nota, ¿cierto? Porque estas van a ser preguntas de examen, por supuesto. Y voy a tomar, de hecho, fotografía a todo lo que han quedado en el Muy salón. bien, muy Ya, bien, muy pero bien. también quiero fotografía, creo, con ustedes, como ha pasado en otras ocasiones, así que pueden pasar adelante. Y nos Yo abro tomamos los brazos y así quedan como abrazados. Sí. Se pueden parar al lado mío, antes, aunque Sí. sea argentino, digo, ¿no? Se pueden parar al lado mío. Y aquí nos despedimos todos de nuestro querido. Están todos muy elegantes, muy bien vestidos. Yo estoy así nomás, miren. Veo algunos que se están peinando, se están acomodando la ropa. Algunos por acá por este lado. Acá hay otro espacio.
Ahí está, muy bien. La foto de rigor. Ya tomamos la foto y después hay una duda extra, bien. Por cierto, tomamos la foto y va la. Pasen adelante, queridos. Si hay algunos, Pero si hay algunos se pueden poner acá abajo, no hay ningún problema, miren, acá. Los más bajitos, diría Yuya. Hay uno que está muy abajo ahí, me parece que no va a salir, que está muy abajo. ¿La gente que no viene a la foto es por algo? ¿Es algún tema de...? Todo mientras todo eso tiene que ser independiente del desarrollo político. Incluso ustedes ¿se van a quedar sentados el resto, chiquillos? Ya, le quiero. Ya no te preocupes. Demasiado argentino por hoy para sacar una foto. Sí, Está muy bien. Pizarro también. Bien, chiquillos. Otra más. Entonces, un aplauso, Damián. Muchas gracias a ustedes por la invitación desde ya. Espero haber ayudado en algo. Digo una última pregunta, Damián, que yo creo que sobre el neofederalismo argentino que tenía usted. Disculpe, su pregunta. Que si podría volver a explicar o enfatizar en el neofederalismo de Argentina. Y me parece importante como poder desarrollar mejor el punto de este neofederalismo y de la situación de la Cava. Y ahí, por supuesto, ya te podemos liberar, pero No, pero está muy bien. Mira, a ver, principalmente el neofederalismo en Argentina justamente refiere a la perspectiva que busca de alguna manera intentar redefinir y fortalecer principalmente todo lo que tiene que ver con el Estado Nacional y con los gobiernos provinciales. ¿Bien? En esencia, lo que intentamos de alguna manera es que generar esa mayor descentralización y generar una mayor autonomía de las provincias, ¿bien? Justamente, y acá abro un paréntesis, que tiene que ver con tratar de generar de que las personas se sientan más participadas, que se sientan más incluidas. Ustedes imagínense que los congresos, ¿bien? Tienen 120, 130, 200, vamos a poner 300 representantes, ¿bien? ¿De cuánto? De 40 millones de personas. Es imposible que una persona se sienta... Yo voto a un legislador que no solamente no me conoce, que no sabe que lo voté, sino que por sobre todas las cosas, yo no sé si me va a llegar a representar. Yo lo voté porque dijo que estaba en contra del aborto y después fue y votó a favor del aborto. Yo lo voté a favor de, no sé, lo voté porque dijo que estaba en contra de, o que estaba a favor de recuperar las Malvinas. Y después fue y apoyó al gobierno en no iniciar gestiones para la recuperación de las Islas Malvinas. ¿Se entiende? O sea, es muy fácil no sentirme representado por mi legislador. Es muy fácil no sentirme representado por mi gobierno. Y eso en la parte legislativa. Imagínense el presidente. Somos 44 millones de argentinos, votaremos 25, o elegimos a uno. Es imposible que esa persona pueda tener representatividad o pueda tener una mayor representatividad cuando es una única persona, bien, y obviamente no hay manera de contentarnos a todos. Entonces, el neofederalismo justamente lo que tiene es la profundización, bien, en la descentralización, en generar mayor autonomía de las provincias y de obviamente en las unidades que correspondan, porque más allá de las provincias están los municipios, ¿no? De la misma manera que la ciudad de Buenos Aires, bien, no solamente es una ciudad autónoma de Buenos Aires, que es casi como una provincia, sino que adentro tiene comunas y esas comunas adentro tienen barrios. Entonces, ustedes van viendo cómo se va descentralizando y esos pequeños gobiernos, ¿sí? Tienen que generar mayor participación y por sobre todas las cosas, mayor alcance, ¿no? Que puedan alcanzar a más personas. Entonces, justamente este neofederalismo en Argentina lo que tiene o lo que intenta generar es, obviamente, mayor igualdad, mayor equidad y las distintas colaboraciones o aumentar la colaboración entre los distintos niveles de gobierno. Bien, podríamos hablar un montón de neofederalismo, obvio, bien, pero justamente quiero que se queden con esto, con la descentralización, con la autonomía provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la colaboración y la cooperación que tiene que existir entre la nación y las provincias y la Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Y promover la participación. Bien, la participación. ¿En qué? Bueno, justamente en la elaboración y en la ejecución de políticas públicas. ¿Sí? A diferencia del federalismo, que era esto de
conservamos el poder no delegado a la nación, y por un lado estamos las provincias, y después está la nación, y la nación es este estado paquidérmico, enorme. Bien, no, la idea es fortalecer las provincias para que el Estado Nacional, y acá es lo que de alguna manera tiene que leerse bien lo que voy a decir, para que el Estado Nacional se vaya achicando más y cada vez aumente más las atribuciones de las provincias. Es devolverle más atribuciones a las provincias. Cuando el Estado Nacional argentino inició, les digo, era justamente para lo que era la administración del puerto y para resolver controversias entre provincias. Hoy el Estado Nacional argentino está demasiado grande, cumple demasiadas funciones. No solamente porque se las autoatribuyó, sino porque también por situaciones económicas, por situaciones políticas, por el motivo que sea, fueron decantando desde las provincias al Estado Nacional. Bien, espero que más o menos se haya entendido. Bien, también, no te quitamos más tiempo, querido. Un abrazo grande y un aplauso. Por favor. Que tengan una muy buena jornada. Les mando un abrazo grande desde aquí. El link, por supuesto, se compartirá no tan solo con el profesor, sino que también con el curso para que puedas preparar y estudiar la clase de hoy. Bien, espero Muy que haya bien. sido una... Así que así se pueden aburrir 2 veces, con la clase y con el video. Bien, ya, que les vaya Nos muy vemos. bien. Un abrazo grande, querido.